Saludos hermanos, os invito a conocer el enigmático mundo del misterio de la mano de Conspiranoico Anónimo. El miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa y a veces descontrolada sensación desagradable, que la provoca la percepción de un peligro real o supuesto. El miedo tampoco entiende de tiempo, ya que puede proceder del presente, del futuro o incluso del pasado. Es una emoción primaria que proviene de la aversión natural a algún riesgo o alguna amenaza. Se manifiesta en todos los animales, lo que nos incluye a nosotros los seres humanos. Cuando la sensación de miedo adquiere su máxima expresión, le llamamos terror. Existe lo que se llama miedo real, cuando su presencia está en correspondencia con la presente amenaza o riesgo. Luego existe el miedo neurótico, muy extendido hoy en día en nuestra sociedad, con tantas personas que sufren de ataques de ansiedad. Y hace referencia a cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Hoy en día se considera que existen dos conceptos totalmente diferentes sobre el miedo. Las dos teorías psicológicas que existen son, por una parte, el conductismo y por la otra, la psicología profunda. Según el conductismo, el miedo es algo que aprendemos. En cambio, la psicología profunda nos dice que el miedo corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que hace referencia. Desde el punto de vista biológico, el miedo es el sistema que utiliza el cuerpo para adaptarse y permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es beneficioso para el individuo, ya que el cuerpo se prepara para reaccionar ante esa situación. Desde el punto de vista neurológico, la activación de la amígdala, situada en el lóbulo temporal, es la forma de organización del cerebro primario. Desde el punto de vista psicológico, es un estado emocional totalmente necesario para la correcta adaptación del organismo al medio y que además provoca angustia y ansiedad en las personas. Incluso aparece sin que la persona tenga claro el motivo. En lo social y cultural, el miedo forma parte del carácter de la persona. Se puede, por tanto, aprender a temer a objetos o contextos, al igual que también se puede aprender a no tener miedo. En lo evolutivo, el miedo es un complemento del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado todavía ningún tipo de dolor, siendo solo una amenaza a la salud o a la supervivencia. Los mecanismos que desatan el miedo se encuentran en el cerebro reptiliano. Son los encargados de regular las acciones esenciales para la supervivencia, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones. Este sistema funciona de manera constante, con toda la información que se recibe a través de los sentidos. Y lo hace a través de la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas, y es la que se encarga de localizar la fuente de peligro. Cuando la amígdala se activa, se desencadena una sensación de miedo y ansiedad, y por norma general, la respuesta suele ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. Ahora vamos a ver cuáles son los cambios fisiológicos que se producen inmediatamente que el cuerpo detecta un peligro y se activa lo que podemos llamar el sistema de supervivencia. Se incrementa el metabolismo celular y aumenta la presión arterial. Aumenta también la glucosa en la sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene. La sangre fluye a los músculos mayores, en especial a las extremidades inferiores, para abastecerlos en preparación para la huida. Y el corazón bombea sangre a gran velocidad, para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. También se produce agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de la luz y se detienen las funciones secundarias del cuerpo. Y aquí una de las secciones que más me gustó referente a lo que he leído sobre el miedo, el cómo nos autosugestionamos y entramos en pánico. Como el sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante, los lóbulos frontales, que son los encargados de cambiar la atención de una cosa a otra, se desactivan. Durante un ataque de pánico, la atención queda completamente fijada en el peligro. Y si los síntomas fisiológicos, sudor, angustia, son interpretados por la persona como una confirmación de la realidad de la amenaza, se produce una retroalimentación del miedo, y se convierte en el pez que se muerde la cola. Más miedo, más reacciones fisiológicas, lo que confirma mi miedo, y provoca más miedo, y así hasta que impide un análisis correcto del auténtico riesgo. Esto sucede sobre todo en los casos de fobias. La persona afectada es incapaz de prestar atención a otra cosa que no sea su fobia y magnifica el peligro ante la confusión de los presentes. Hemos visto qué es el miedo, qué mecanismos activa y cómo reacciona el cuerpo.
Resumiendo todo un poco, el miedo sirve para sobrevivir, y por desgracia para nosotros, estamos aquí gracias al miedo. Y sí, digo por desgracia, porque hemos evolucionado y seguimos en este mundo gracias a los miedosos. Y si no, fijaros, ya en la prehistoria, los valientes salían a la caza, y muchos morían en el intento de cazar grandes depredadores, mientras el miedoso se quedaba en el pueblo reproduciéndose. En las guerras, más de lo mismo, los grandes, fuertes y sin miedo luchaban hasta morir en 1000 batallas. ¿Y quién sobrevivía? El que huía, el que se escondía. Ese llegaba a su casa y se reproducía también. Frases como el cementerio está lleno de valientes lo dice todo. Así que cuando os miréis al espejo, debéis saber que no es gracias a los valientes que estáis ahí, sino a los que tuvieron miedo. Dadle las gracias a vuestros ancestros miedosos por estar ahí. Gracias a todos. Si os suscribís a mi página, estaréis al día de todos los vídeos que suba. Sin miedo, que no pasa nada. Y recordad, no creáis todo lo que veis, porque nada de lo que veis es real.